Vamos al encuentro del señor Juan Donati, tiene esa la amabilidad de atendernos, es uno de los representantes de ADULNA, un sindicato de los que estuvo ayer en Plaza de Mayo, pero además el que seguramente va a empezar a decir, ¿y ahora cuál es la respuesta? Donati, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. No, no, muchas gracias a ustedes como siempre. La verdad que es un gustazo dar notas para los medios locales, más allá que las tecnologías permitan expandir la comunicación. Ayer tuvimos una marcha histórica nuevamente, ¿sí? Al mismo nivel que la del 2024. O sea que la sociedad sigue defendiendo y queriendo cuidar al sistema universitario, a la institución como universidad. Una institución que es bien heterogénea, que es bien diversa a lo largo y a lo ancho del país. No hay dudas de eso, recién vos decías, dabas en la tecla, ¿no? Una de las cosas que decían es que estamos, no, mezcla, ¿no? Esta cuestión partidaria con política. La verdad que cualquiera que haya pisado alguna vez una universidad se va a dar cuenta que hay tanta diversidad y tanta heterogeneidad que no hay solamente una mirada partidaria, ¿no? Y después la cuestión política, bueno, nada, nosotros lo que queremos es estar en las aulas dando clase con nuestros estudiantes y es el gobierno que nos desfinancia, que toma una decisión política, que los fondos que requieren las universidades los está mandando a otro sector. ¿Sí? Hay un desvío de esos fondos, por lo tanto, la decisión política del gobierno nosotros no estamos acordados, no estamos de acuerdo con eso, y la verdad que ayer la cantidad de estudiantes de la UNLA, de Lomas, de Almirante Brown, de Avellaneda, de las universidades del Conurbano Sur fue tremenda. Los docentes, sin lugar a dudas, los no docentes también, las autoridades y muchos graduados. Nos quedó una sensación nuevamente de, fue como un mimo para los trabajadores docentes en este momento tan difícil en el que estamos. Juan, ¿cómo te va? Diego Lanese te saluda, ¿cómo andás? Hola, Diego. Juan, ¿crees que yo estuve en la plaza, veía muchos estudiantes y además de la cuestión universitaria, digo, de financiamiento, de la cuestión salarial, había mucha preocupación por lo que le pasa al estudiante, el aumento del boleto, las bajas en las becas? ¿Crees que hay una real preocupación? O sea, ¿hay una preocupación de lo que puede pasar en el muy corto plazo respecto a las universidades en el sentido de la viabilidad de seguir una carrera, por ejemplo? Mirá, yo recién los escuchaba atentamente a ustedes las noticias que Mm, estaban dando. Ni una buena, no, ni una no, buena. no. Bueno, las universidades no somos una isla. Las universidades Mm, somos gente, parte de la claro. sociedad. Los estudiantes son hijos o trabajadores. La están pasando, la estamos pasando todos realmente mal. Si vos me preguntás qué va a ocurrir en el corto plazo, yo no quiero. Ayer un colega tuyo me preguntaba si yo confiaba con que la marcha iba a hacer cambiar Claro. el rumbo del gobierno. Mirá, si yo confiaba con que la marcha iba a cambiar Sí, el rumbo, y mi respuesta es, mirá, yo en este gobierno después de 2 años y medio no confío. claro. ¿Sí? Cuando los problemas que hay no solo que no los resuelve, sino que los acrecienta. Sí confío en la gente, ¿sí? Mm, Confío en el pueblo, confío en la sociedad, confío en la defensa de derechos y confío en que si este gobierno no cambia el rumbo, vamos a tener que cambiar el gobierno más mm, temprano que tarde. Ya vamos a arrancar prácticamente en un año, en un periodo nuevo electoral, y sabemos que es una buena oportunidad para volver a cambiar el rumbo, sobre todo en la política laboral, en la política de producción y en la mm. política de educación que está haciendo agua. Nuestros estudiantes la están pasando muy mal. Eh, Llega fin de mes, o un poquito antes, no tienen plata para el boleto y Claro. algunos nos piden a los docentes tener la clase desde su Virtual, casa. Entonces claro. nosotros, para esos estudiantes, queriendo que sigan estudiando, que no abandonen, subimos al campus, cosas que heredamos de la pandemia, al campus virtual, subimos materiales, subimos lecturas para que Claro. no se queden atrás, pero hay otros estudiantes que al revés, te dicen, mira, profe, yo vivo cerquita y ya no tengo datos, necesito ahí, Claro. bueno, también hacemos un esfuerzo. Lo que pasa que en el tiempo esto es imposible sostener porque los docentes estamos precarizados, no nos Claro. alcanza la plata y estamos con un pluriempleo cada vez mayor. Mm. Yo vi, a diferencia de las marchas anteriores, mucha consigna también sobre el modelo y el rumbo que está llevando el gobierno y el rumbo al que lleva el país. ¿Crees que la de ayer fue la marcha, si se quiere, más opositora al gobierno, más allá de la defensa de la universidad pública y la educación pública, que fue la marcha más claramente opositora al rumbo que lleva el gobierno?
Sí, nosotros lo dijimos, no es una marcha solamente universitaria, la consigna era esa, en defensa del sistema universitario, pero también en defensa de la democracia, ¿no? Estamos en una república, son tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo toma una determinación varias veces por amplia mayoría. El judicial acompaña y es el ejecutivo, es el presidente que con una mirada necia, solo, inconsulta, toma la determinación. La democracia con este gobierno es muy débil. Y después en la marcha había gente que no viene a las universidades, pero sabe Claro. que ahí deposita el sueño del ascenso social. Había un sector muy importante de jubiladas y jubilados, había un sector muy importante de trabajadores de la salud que ahora van a hacer una marcha pronto y nosotros los vamos también a acompañar. Había un sector muy importante de personas con discapacidad, había una columna, no sé si la vieron, la imagen de personas ciegas, ¿no? Sí. En la marcha caminando, y subió un chico con discapacidad al escenario a dar un discurso muy, muy interesante. Me parece que se está armando algo alrededor de las universidades y de estos sectores postergados que esperamos que siga ganando fuerza y que sea un ejemplo para el resto de la sociedad. Y espero que lo que ocurrió ayer sea el principio de algo nuevo, Mm. ¿sí? O ya, insisto, o que el gobierno cambie el rumbo y vea que realmente la estamos pasando mal, o que se empiece a armar algo nuevo para que gobierne con un poco de sensibilidad a este país. Sí, a vos hablabas de pluriempleo, recién Camila, nuestra compañera, hablaba de los datos de personas que tienen dos o más trabajos, el Centro CEPA habló de más del 80% de docentes bajo la línea de la pobreza. Yo a veces me pregunto, más allá de lo que pueda pasar con este gobierno, si no se está entrando en un espacio de no retorno, que se rompa algo de lo cual no se pueda arreglar. No, no sé cómo lo ves vos esto. Sí, o que no se pueda arreglar o que realmente se tarde mucho. Esto Mm, ocurrió un poco en los 90, ¿no? Con la fuga de cerebro. Nosotros en la sí. Universidad Nacional de Lanús, que es una universidad chica a comparación de otras, tenemos un montón de docentes que se fueron a España, que se fueron a Brasil, que los llaman de Estados Unidos, hasta Yanina en Alemania, ¿sí? Que es una de las Mm, profes. Te estoy hablando sí, casos sí, sí, concretos de claro. docentes que se Mm, fueron a otros países que los llaman de otras universidades o de emprendimientos privados. O que renuncian y se ponen a dar clases en terciario de la provincia de Buenos Aires, que hoy se gana más, cosa que no ocurrió nunca. claro. O que le dedican menos tiempo a la educación, y esto también pasa Claro, mucho, y es un poco más invisible, le dedican menos tiempo y le dedican más tiempo a su profesión, a tener otros trabajos, ya sea de su profesión o Didi, tenemos doctores que hacen Uber, Didi. sí, La verdad que lo están haciendo, está haciendo pelota un sistema que no funcionaba mal. Y si había que arreglar cosas, se mm, resolvían, pero no desfinanciando y no haciéndolo más claro. pelota. Em, no, no, es muy difícil decirte si va a tener retorno. La historia de nuestro país dice que de las grandes crisis después se Claro, retorna. Lo que pasa que en el medio hay gente, ¿no? Que claro. abandona la universidad, hay gente, docentes muy valiosos que se van a otros países y eso es una Y pérdida. Hoy sufrimiento. para los graduados, nosotros tenemos graduadas y graduados en la UNLA que son Mm, una luz y que vos enseguida te das cuenta que decís, bueno, este chico, esta sí, chica, ya no tan chico, ¿no? Pero sería un excelente investigador, un excelente mm, docente, pero la verdad que por 250.000 pesos no se claro, quedan dando clase. No hay claro. manera que eso ocurra. Mm. Pensando en lo que viene, Juan, ¿qué importancia tuvo el acompañamiento del movimiento obrero en general? Porque yo también vi muchas las columnas de las tres centrales obreras. Me parece que también lo que hay ahí es un acompañamiento al reclamo de ustedes, los docentes, como laburantes. Sí, sí, nosotros somos trabajadores de la educación, sin ningún lugar a dudas, somos organizados, la verdad que tenemos esa conciencia de clase y en estos contextos mucho más, ¿sí? Ayer pasaba con el gorro amarillo un trabajador de la UOCRA y nos decía fuerza, Mm, fuerza, ¿no? Y ahí yo un poquito en la marcha, que había mucha gente, estábamos un poco apretados, pero charlábamos un poco eso, ¿no? Alguien podría decir, ¿qué tiene que ver un docente universitario con un claro. trabajador de la UOCRA? Bueno, ese trabajador muy probablemente no haya podido estudiar en una universidad, pero quiere que sus hijos estudien, que su sobrino estudie, que su vecina estudie. El país va a salir adelante con más gente, con más herramientas, con más conocimiento, porque por ahí él trabaja de obrero en una obra, pero quiere que su hija sea arquitecta, ¿no? Y para eso está la universidad pública, para soñar con el ascenso social. Ujú. Última por mi parte.
Alejandro Fantino hizo una dura crítica a quienes se movilizaron y hablaba de privilegios, del privilegio, y se contrapone con esta imagen que decías vos de los laburantes acompañando a quienes pueden y llegan a estudiar y llegan a la universidad pública. ¿Cómo se combaten esos discursos que un poco quieren enfrentar la comunidad universitaria con las personas que la están pasando mal en este momento? ¿Cómo combatís un discurso tan maniqueo, tan direccionado a ese enfrentamiento? No, a mí me gustaría que Fantino estudie en alguna universidad del conurbano. Sí, hay muchas carreras muy buenas de periodismo en Lomas, de medios en Lanús. La verdad que con muy buenos docentes. La verdad que cuando hablan sin saber, o lo hacen sin saber o lo hacen con cierta maldad, cada marcha que hacemos, cada paro que hacemos, siempre aparecen excusas. Primero que éramos adoctrinadores, eso duró poquito, por suerte. Después que no había, bueno, ahora salió de nuevo, que no había control sobre los gastos de las universidades, que no había auditoría. Hay auditoría, siempre hubo auditoría, ¿sí? El gobierno encima desfinancia la AGN, que es la agencia que hace las auditorías a nivel nacional, pero hay auditoría y los datos son públicos. A tal punto que pasaron 2 años y medio y no encontraron ni 10 pesos de más. Yo como trabajador, si veo que hay una malversación con la malaria que hay, me voy a oponer sin ningún lugar a duda. Y no encontraron nada. Y igual es llamativo que este gobierno pida auditoría, ¿no? Claro. Porque cuando sin auditoría salen casos de corrupción todo el tiempo, el 3% de Carina, lo de Adorni, etcétera, etcétera. Y con respecto de privilegio, bueno, no conoce las universidades del conurbano. Nuestros estudiantes son laburantes. En el turno noche son trabajadoras, trabajadores que salen de estar todo el día trabajando y vienen a la universidad, o desocupados con ganas de trabajar, o hijos de laburantes. Más del 90% de los estudiantes de las universidades de la nación, pero sobre todo en el conurbano sur, incluso la UNLA, son primera generación de estudiantes, no son hijos de. Claro. ¿Sí? Esta política que aplica el gobierno quiere que los médicos sean los hijos de médicos, que los arquitectos sean hijos de arquitectos. Las universidades del conurbano vienen a romper con esa lógica. Insisto, más del 90% son primera generación de estudiantes. Esa es la respuesta. Son coherentes, son coherentes con el pedido del presidente que quiere llevar a la Argentina a 1910. Cuando la universidad era arancelada. Exactamente. Y poquitos podían estudiar. El hijo de un obrero no podía ingresar a la universidad porque era imposible pagar esa cuota. De hecho, estaba condenado al analfabetismo. Totalmente. Perfecto. Juan, te agradecemos mucho por la entrevista. Esperemos que la próxima vez que hablemos sea con mejores noticias. Sí, yo digo siempre lo mismo. Nosotros lo que queremos es estar en las aulas, sin conflicto, porque queremos defender la universidad, creemos en el sistema universitario, le ponemos el cuerpo a las universidades para sostenerla. Todo tiene un límite, ¿sí? La verdad que es muy angustiante la situación en la que estamos. Y las universidades son de puertas abiertas, ¿sí? Están abiertas para todos y todos que quieran estudiar, que quieran ingresar, así que por suerte el pueblo sigue apoyando a las universidades. Sí. El año que viene seguramente va a haber más inscriptos de todos los chicos del conurbano que salen de las escuelas públicas, privadas, hijos de familia de clase media o más empobrecida, no importa, la universidad es para todos ellos y nosotros los esperamos con los brazos bien abiertos. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Un abrazo. Gracias. Muy bien, Juan Donati de la ADUMLA, Universidad de Lanús. Perdón, pero lo habíamos anticipado. El cambio de temperatura, tuvimos algunos días con temperaturas muy cercanas